Están viendo lo sobrenatural. Soy Desi Paulino y hoy quiero hablarte de un tema llamado cerrando las puertas de la fornicación para siempre. Quiero ahora en este momento aclarar que este pecado de fornicación lo usa el enemigo para mantener a los hijos de Dios en vergüenza y en culpa. Le hace que los hijos de Dios estén atemorizados porque saben que están mal y aún no pueden hacer nada para cortar esas cadenas. Es una situación muy estresante, muy vergonzosa y preocupante para la vida de un cristiano en saber que quieren agradarle a Dios, pero son incapaces de hacerlo. Intentan por una vía, intentan por otra vía y nada les da resultado. Pero hoy te voy a decir y te voy a dar las estrategias de cómo cerrar esa puerta para siempre. Romper con este tipo de cadenas va a ser muy difícil, pero va a ser mucho más fácil de lo que piensas que en realidad es. Quiero comparar este tipo de cadenas como cuando David venció a Goliat. Goliat era un gigante para David, era un gigante para todos, era un gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Sin embargo, fue muy fácil para David, con la ayuda de Dios, vencer este gigante. Lo que quiero dejar dicho hoy es que estas cadenas de fornicación es un gran gigante, es un obstáculo para ti en tu vida espiritual, pero sí dejándote saber que ya cuando ese gigante esté derrotado, sí vas a poder moverte para la próxima etapa que Dios tiene en tu vida, pero te vas a dar cuenta que este gigante no era en realidad el obstáculo de tu vida completa. David, cuando venció a Goliat, tuvo que embarcar en otro proceso que era el rey Saúl, y ese proceso tardó por años, solamente porque vences a este gigante que estaremos hablando hoy, que será las cadenas de la fornicación. Cuando venzas a este gigante te vas a dar cuenta que cuando ya pases esta prueba te vas a dar cuenta lo mínimo que este proceso era para el resto de nuestra vida espiritual, porque después que venzas a este gigante te va a tocar lidiar con un Saúl, y ese va a ser de verdad tu prueba, porque David no se sentó en el trono a reinar el pueblo de Israel después que venció al gigante, sino fue después de ya pasar pruebas tras pruebas y sobrevivir la persecución del rey Saúl. Entonces, cuando él venció todas esas pruebas, fue que David pudo sentarse a liderar y a reinar en el trono. Jesús dice en Hebreos 4:15, dice que Jesús, nuestro gran sacerdote, fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados, pero él perseveró sin culpa, sin pecado. Él nunca pecó, aunque fue tentado de la misma manera que nosotros fuimos tentados. Si vamos a Mateo 4:3, solamente hoy estaremos hablando de la primera manera en que Jesús fue tentado. En Mateo 4:3 fue la primera tentación del enemigo contra Jesús. En el versículo 3, el tentador, estoy leyendo de la Nueva Traducción Internacional, el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Recuerden que en este estado Jesús estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Y la necesidad carnal de Jesús en ese momento era hambre. Él quería comida. Satanás no le dijo: mira, aquí te estoy, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en un avión para que mejor te lleven a Alaska y te salga del sol? No, porque el calor no era su mayor necesidad era la comida. Estamos hablando vamos a tratar hoy con esta primera tentación, que es la que ocurre, es una tentación carnal. El enemigo observa las necesidades de tu carne, pero así como Jesús le contestó que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, eso estarás diciendo al final de este video. Bueno, estarás diciendo mucho más, porque vamos a hablar y vamos a recorrer muchos versículos. Yo quiero leerte
Primero quiero recomendarte que si eres un joven cristiano, si eres un cristiano, punto, y estás atravesando un proceso de esclavitud, de influencias demoníacas, de opresiones demoníacas, de ataduras contra el espíritu de fornicación o cualquier otro espíritu que tiene que ver con la carne, todo lo que te tiene atrapado, te recomiendo que leas el libro de Romanos, porque es un libro muy poderoso y habla constantemente de cómo romper con ataduras y debilitando la carne para que el espíritu pueda fortalecerse en nosotros. Te recomiendo el libro de Romanos. Ok, estaremos leyendo en Romanos capítulo 7, versículo 18, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Quiero leer otra vez el versículo 18, la parte que dice: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Yo quiero ahora describir un tipo de cristianos. Si tú eres un cristiano ahora mismo que tiene una pasión, un amor por Dios, tú vas a la iglesia, levantas las manos en la adoración y tú oras y le pides a Dios que te llene con su Espíritu Santo, y tú crees todas las bendiciones bíblicas, tú crees en las promesas de Dios, crees en las consecuencias que habla la Biblia si no haces la cosa que Dios te dice que haga. Si eres un cristiano que lees la Biblia, crees firmemente en que Dios es el Señor, que vino a salvar, que es el poderoso. Tú crees en todo eso y amas a Dios apasionadamente. Y sin embargo, después de todo eso y creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, aún así no puedes dejar una atadura de fornicación, sea masturbación, pornografía, sexo casual, sexo con tu novio o novia, o también homosexualidad, o pensamientos también de lujuria. Si todo esto te está atormentando y tú eres un cristiano que ama a Dios con todo su corazón, y sin embargo estas ataduras, sabes que estas ataduras te están reteniendo y no dejan que tú vayas al próximo paso, el próximo nivel en tu vida espiritual, no dejes de prestar atención, porque cada una de las cosas que estaremos diciendo aquí son muy importantes para tu rompimiento. Quiero primero hablar de la atadura de la masturbación, porque es una atadura muy vergonzosa. Las personas no quieren hablar de este tipo de cosas y por eso hay muchos cristianos atados a este tipo de ataduras y no tienen a nadie que le diga qué hacer con respecto a esto. Una de las cosas que dicen cristianos para defender una atadura de masturbación es: bueno, yo no estoy afuera fornicando con nadie, yo no estoy viendo pornografía cuando lo hago, simplemente porque estoy estresada y tengo que hacerlo, esas son cosas naturales, bla, 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 bla. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, 19 y 20. Quiero leerlo todo. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan afuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Podemos asumir, podemos distinguir, especialmente por lo que dice después, que están hablando de la masturbación, pecando contra tu propio cuerpo. El versículo 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Imagínense una persona, un hijo de Dios, masturbándose con el Espíritu Santo dentro de ellos. Es algo muy asqueroso de decirlo, pero aún más asqueroso de hacerlo. Esto es palabra de Dios, para que los hijos de Dios sepan lo que en realidad están haciendo, porque al pueblo de Dios no saber el delito que en realidad están cometiendo en la masturbación, eso es lo que lleva a que ellos continúen masturbándose. Y el versículo 20 dicen: fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios.
honren con su cuerpo a Dios. Y hay muchos cristianos que después de leer esto pueden discutir, debatir y decir que eso no se refiere a la masturbación. Sin embargo, está hablando de tu propio cuerpo. Si el Espíritu Santo vive, mora en ti, ¿cómo? Yo te pregunto a ti, si el Espíritu Santo se sintiera cómodo en ti cuando estás haciendo este tipo de cosas. Dice, honren al Señor con su cuerpo. Yo no creo que esa es la manera de honrar al Señor con tu cuerpo. Y dice, fueron comprados por un precio. Este cuerpo no es de nosotros. Dice en el versículo 19, ustedes no son sus propios dueños. Este cuerpo no nos pertenece. Ya con este cuerpo no se puede hacer lo que a tu carne le plazca que tú hagas con ella. Este cuerpo no te pertenece, es un templo para el Espíritu Santo y hay que honrar el cuerpo de tal manera para que el Espíritu Santo se sienta cómodo en él. Ahora quiero dirigirme específicamente a las parejas de novios, novias que viven en una vida de fornicación, sea porque ya son adultos, tienen hijos, viven juntos y simplemente no están casados. Si eres una pareja, si estás conviviendo con tu pareja, tienen hijos, tal vez no tengan hijos, pero con tu pareja estás teniendo relaciones sexuales, quiero advertirte que en vivir en fornicación, en teniendo relaciones sexuales con una persona que no has jurado ante Dios que vas a mantener esa relación para siempre, los peligros es que tú le estás dando legalidad al enemigo que entre en tu relación con esa persona. Le estás dando legalidad al enemigo que él puede traer malas situaciones financieras a tu hogar, que el Espíritu Santo de Dios no tiene la legalidad en tu hogar, porque tú le estás abriendo la puerta al enemigo, que sea él el que tiene legalidad de tu relación. Y quiero también a los cristianos que están viviendo en una fornicación de sexo casual, sea con alguien que conoces, sea otra vez con tu pareja, nunca vas a salir de este tipo de ciclo. Y aquí en Romanos, vuelvo a decir que Romanos es un libro muy poderoso para el rompimiento de ataduras de la carne. En Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben que ustedes cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O sea, tú eres esclavo de aquello que tú decides hacer. Si insiste en defendiendo tu manera de actuar, si sigues en defendiendo, bueno, mi cuerpo necesita esto, y sigues teniendo el sexo afuera del matrimonio, fornicación, pornografía, cada vez que decides verla, cada vez que decides hacerlo, estás sometiéndote a que eso te controle. Por eso te digo hoy que la próxima vez no lo hagas y sin embargo te pongas de rodillas, porque solamente escoge a Dios una sola vez. Escoge a Dios una sola vez y verás que estarás esclavizado a seguir sirviéndole a Dios. Bueno, yo no creo que yo vaya a aguantar una semana, yo no pueda aguantar un mes, un año. Ya simplemente ven, yo no aguanto. Claro que no, tu carne no va a aguantar, pero es tu espíritu el que tiene que llegar a tener esa comunión con Dios. Quiero leerte en Romanos 8, desde el versículo 5 al 8, que dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Yo quiero enfocarme en el versículo 5, cuando dice,
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. Si sigues, mientras más sigas complaciendo la masturbación, la pornografía, la homosexualidad, la fornicación, sexo casual, sexo fuera del matrimonio, mientras más sigas complaciéndolos, más sigues pensando en este tipo de cosas, porque tu carne va a llamar a las cosas de la carne, las cosas del espíritu va a pensar, va a llamar las cosas del espíritu. Ahora viene la lista de cosas muy difíciles que te toca hacer. Si eres una persona, el cristiano que yo describí, un cristiano que ama a Dios apasionadamente y sabes que no puedes seguir, no puedes escalar a tu próximo nivel espiritual si sigues atado con una atadura de fornicación. Hoy voy a decirte, ya que esto es una tentación carnal, terrenal, voy a decirte muchas cosas terrenal que están perjudicando tu rompimiento sobre este tipo de cosas. Si estás escuchando música secular, no lo puedes hacer. Música que incita, música que promociona este tipo de conducta. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, pero si nos concentramos en la fe viene por el oír, si lo que estás escuchando son cosas, conductas que el enemigo quiere que tú hagas, ya eso está en tu cerebro. El enemigo, eso es lo que quiere que el enemigo, eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses, que es algo insignificante. También lo que piensas, si lo estás pensando en pensamientos carnales, en pensamientos perversos, tienes que cancelarlos y reprenderlos en el nombre de Jesús. Si permite que tus pensamientos sigan como una película en tu cerebro, vas a caer en masturbación, fornicación, pornografía, homosexualidad, en todas estas cosas vas a caer. Si no cancelas, si no reprendes lo que está en tu pensamiento, pues si ya está en tu pensamiento, está en tu corazón, y si dejas que se cocine, vas a llegar al pecado otra vez. Tienes que cancelarlo desde los pensamientos. La música cristiana, aún así tenga el ritmo de música secular, dependiendo qué tan grave es tu caso, tampoco deberías escucharla. Hay cierto, y estoy hablando del ritmo de reggaetón o cosas así. Si la música secular que escuchabas antes decía muchas eran perversas, decían palabras que podían excitarte de manera demoníaca, de mala manera, pero entonces escuchas la música cristiana con ese mismo ritmo de la música, si no estás escuchando las palabras, es el mismo ritmo, y eso puede hacer que tu conducta carnal de todos modos despierte. Si esto es una debilidad, también te recomiendo que no escuches música con ritmo que proviene del reggaetón, dembow. Los videos, las películas que ves, no te recomiendo que veas ninguna película que tenga escenas pornográficas. No te recomiendo que veas ningún video secular de música que tengan danzas, bailes sexuales. Te recomiendo que no lo hagas. También, si tienes sueños donde el enemigo entra en tus sueños, excitando, haciendo cosas que sabe que no deberías de hacerla, aunque sea solamente en un sueño, lo reprendes en el nombre de Jesús, lo echas fuera en el nombre de Jesús, no lo aceptes. Pensamientos, sueños, los reprendes en el nombre de Jesús. No permita que el enemigo se dé cuenta en que él entra pensamientos en tu cerebro y tú no lo expulses. Porque recuerda que el enemigo no sabe lo que estás pensando, pero sí puede deducir a través de tu conducta. Así que si el enemigo está poniendo pensamientos de lujuria y no los reprendes en el nombre de Jesús, le estás diciendo, oh, ok, yo sigo maquinando, sigo pensando en eso y no me importa. Pero si el enemigo pone pensamientos de lujuria y los reprendes en el nombre de Jesús, le estás diciendo al enemigo que estás en guerra y que tú no aceptas este tipo de cadenas nunca más en tu vida. Tienes que ser persistente en este proceso, tienes que seguirlo haciendo hasta que estés a flote. Recuerda que con el proceso de liberación te puedes declarar libre,
Jesús puede hacerte libre, pero si no cierras todas las puertas con petillo, con seguro, con candado, cerradura, si no cierras la puerta para que el ladrón, para que el enemigo no vuelva a entrar, vas a estar enclavizado en una manera peor, en un proceso, en un estado 7 veces peor de como empezaste. Así que cuando te declares libre, en el nombre de Jesús, le decimos y reprendemos el espíritu de lujuria, el espíritu de homosexualidad, de fornicación, de masturbación, de pornografía, de lesbianismo, de espíritu de confusión de género, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No lo aceptamos en nuestra vida en el nombre de Jesús. Ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Nos declaramos libre en el nombre de Jesús. Y somos perseverantes hasta el final, cerrándole las puertas al enemigo, negándole la entrada a nuestras vidas. Cubrimos nuestros sueños, nuestros pensamientos. Nosotros cubrimos nuestros oídos, nuestros ojos. Ahora en el nombre de Jesús, nosotros no nos sometemos a las influencias malignas. Ahora en el nombre de Jesús cambiamos nuestros hábitos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora nosotros nos negamos a escuchar las músicas que quieren atarnos, nos negamos a ver aquellos videos, esas imágenes que quieren atar nuestros ojos ahora en el nombre de Jesús. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Soy Desi Paulino y estás viendo lo sobrenatural.